Hola, muy buenos días a todos. Continuamos con nuestro curso de termodinámica del equilibrio de fases. Y en la clase pasada habíamos empezado a hablar de fugacidad. Dijimos que esa era una propiedad termodinámica inventada por un premio Nobel de física que se llamaba Gilbert Newton Lewis. Por ahí de 1920, por ahí es cuando se le ocurrió la famosa idea, ¿no? Bueno, y dijimos que para el cálculo de la fugacidad, o más bien del coeficiente de fugacidad, había tres métodos. Uno a partir de correlaciones generalizadas, el otro es a partir de ecuaciones de estado, y el tercero es a partir de datos experimentales. Y estuvimos comentando un poquito las ventajas y desventajas de cada uno de ellos. Pero la conclusión que llegamos al final era que la más usada era la de correlaciones generalizadas. De hecho, aunque hay varias correlaciones generalizadas, la más usada, porque es la que mejores resultados da, la más extendida, la que está publicada en la mayor parte de los libros de termodinámica, etc., es la de Pitzer, la llamada correlación generalizada de Pitzer, que fue desarrollada por ese investigador en 1969. Y esa, en la siguiente forma o método para calcular el coeficiente de fugacidad era a partir de ecuaciones de estado. Dijimos que tenía sus dificultades, ¿verdad? Porque pues había que saber qué ecuaciones de estado aplicar y demás. Y el tercer método, que era a partir de datos experimentales, pues era muy bueno, pero muy latoso, ¿no? Porque había que irse al laboratorio a obtener los datos experimentales necesarios para hacer los cálculos posteriormente. Y por eso la que más se usa son las correlaciones generalizadas, particularmente la de Pitzer, porque es muy práctica, muy ingenieril, muy fácil de usar. Vamos a verle las tripas a esa correlación. De hecho, ustedes la conocen, ustedes la vieron en alguno de sus cursos anteriores de termodinámica. Nada más vamos a recordarla. La ecuación de Pitzer hace uso de una ecuación para el factor de compresibilidad, que es de este tipo. A ese tipo de ecuación de estado, porque de hecho esta es una ecuación de estado, se le llama correlación de estado, ecuación de estado virial. Virial es una palabra que se escribe así y que viene del latín vis, que a su vez viene del griego vis, que quiere decir fuerza. Por eso, de ahí, de esa raíz latina vis, viene viril. ¿Qué es un hombre viril? Es un hombre fuerte, ¿no? Porque la palabra vis, que es la raíz de esa palabra, significa fuerza, ¿sí? Es decir, esta ecuación de estado toma en cuenta las fuerzas de interacción entre moléculas. Si los parámetros B y C valieran cero, fíjense, si los parámetros B y C valieran cero, pues esta ecuación se reduce a que Z es igual a 1. Idealidad, otra vez, ¿no? Y se han encontrado también que basta con truncar esa ecuación ahí en el segundo sumando, ¿sí? Ya lo que aporta el tercero y cuarto sumandos siguientes ya es muy poco, ¿no? Para la precisión del cálculo. En esta ecuación, 1, B y C se llaman coeficientes viriales. Y generalmente el primer coeficiente virial, que es vale 1. Eso tiene muchas ventajas desde el punto de vista del desarrollo algebraico de las ecuaciones, pero no necesariamente es 1. Es conveniente que sea 1, pero no es indispensable, ¿no? Y él se llama primer coeficiente virial, la B se llama segundo coeficiente virial, la C tercer coeficiente virial, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, entonces, Pitzer considera que basta con truncar esta ecuación virial, que dijimos que así se llama, en el segundo coeficiente virial. Y propone para su cálculo esta relación que ustedes conocen de sus cursos pasados, ¿verdad?
temperatura crítica, que es función de la temperatura crítica, de la presión crítica, y de un par de parámetros que se llaman B0 y B1. Esta letra no es W, esta letra es la letra omega minúscula, ¿sí? Omega minúscula. Y representa, como ustedes saben, el famoso factor acéntrico. ¿Qué es eso? ¿Qué es el factor acéntrico? Es un factor que tiene que ver con qué tan esférica es una molécula. Si yo tengo, por ejemplo, una molécula de helio, el helio no se combina, el helio son átomos individuales de ese elemento. Entonces podría yo considerar que el helio es una esfera. ¿Sí? El neón es la misma historia. Todos los gases nobles son de alguna manera compuestos monoatómicos, ¿no? Y entonces para esos elementos el factor acéntrico vale 0. Pero para otros tipos de moléculas, por ejemplo el etanol ya es una molécula ya mucho más complicada, intervienen varios átomos de diferentes elementos, y entonces ya omega ya no vale 0, ¿no? ¿Estamos de acuerdo? Bueno, muy bien. Y las fórmulas y las formulitas para calcular esas B0 y B1 están dadas por estas ecuaciones, donde temperatura reducida, donde TR es la temperatura reducida. Esto es recordatorio, ustedes ya conocen esta correlación generalizada, ¿no? Pero ¿qué tiene que ver con lo nuestro? Bueno, pues vamos a ver. Nosotros sabemos que fue de las últimas cosas a las que llegamos ayer. Nosotros llegamos a esto, ¿se acuerdan? De hecho, llegamos a 2 ecuaciones equivalentes, pero dijimos que dependiendo de con qué datos contemos, etcétera, etcétera, a lo mejor nos conviene usar una o la otra, ¿sí? La otra quedaba en función del volumen residual, ¿se acuerdan? Bueno, aquí espero evidente que la que nos conviene es esta, porque aquí tenemos Z. Y si tengo una ecuación para Z, pues entonces me conviene esta forma de cálculo del coeficiente de fugacidad, ¿sí? Fíjense, si yo sustituyo esto aquí, ¿cómo me va a quedar? Z menos 1. Yo ya la moché aquí, ¿sí? Ya los sumandos que siguen los voy a ignorar. Entonces, Z menos 1, pues entonces el 1 se cancela. Y lo que queda lo voy a dividir entre P. Y entonces, ¿cómo me va a quedar? Pues me va a quedar así. ¿Sí estamos de acuerdo? A Z le resto 1 y divido entre P. Entonces me queda así. Pero si nosotros vemos esto, B0 y B1 son nada más funciones de la temperatura, porque temperatura reducida, si recordamos, ayer lo vimos, pero vamos a recordarlo. Temperatura reducida es temperatura sobre temperatura crítica. Y entonces B0 y B1 son nada más funciones de T. Si son nada más funciones de T, entonces B, el segundo coeficiente virial, es nada más función de T, porque todas estas son constantes para una sustancia en particular. La temperatura crítica y la presión crítica son constantes. Entonces B0 y B1 son nada más funciones de T. Entonces todo esto es función nada más de T. Y entonces si la temperatura es constante, entonces ¿qué? Pues entonces B, R y T las puedo sacar del integral, ¿sí? Y entonces esto me va a quedar así.
queda una integral complicadísima, ¿verdad? Sí, la integral de dp. Ya hemos dicho en varias ocasiones, ¿verdad? Que la integral de la diferencial de cualquier cosa, pues es cualquier cosa, ¿no? Entonces la integral de la diferencial de p, pues es p, pero entre estos valores. Y entonces esto me va a quedar así. Entonces, fíjense qué sencillo, ¿no? Porque el cálculo del coeficiente de fugacidad, usando la correlación de Pitzer, pues me lleva a una ecuación muy sencilla. Pero Pitzer funciona muy bien para predecir el comportamiento de los gases. Y entonces, pues nos va a resultar muy útil. ¿Estamos de acuerdo? Bueno, ¿qué tal si nos planteamos un problema para bajar esto a la tierra, ¿no? Entonces se los voy a dictar. Es un problema muy sencillito. Claro que vamos a tener que buscar datos, pero el problema en sí es muy sencillo. Y el problema dice lo siguiente. ¿Ya están listos para tomar nota? ¿Ya su cuaderno ya lo tienen preparado? Les voy a dar 2 segundos para que preparen todo. ¿Ya estuvo? Bueno, el problema dice lo siguiente. Para el CO2 a 80 grados Celsius y 30 atmósferas, ¿cuánto vale la fugacidad? Problemita planteado muy sencillo, ¿no? Pero vean, ¿qué vamos a necesitar? Bueno, pues si yo veo esto, voy a necesitar la temperatura crítica, voy a necesitar la presión crítica, voy a necesitar el valor acéntrico, el factor acéntrico. Y después voy a tener que calcular B0, B1, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, entonces, nos vamos a tablas. ¿De qué tablas estoy hablando? Estoy hablando de estas que ya les he pedido N veces que tuvieran listas por ahí. Son estas tablas las que vamos a consultar. Las que dicen Property Data Bank. ¿Sí? Y aquí en esta portada, en esta parte, bueno, acá está la fuente de donde salió esta tabla. Y aquí viene la descripción de lo que van ustedes a encontrar dentro. ¿Sí? Para empezar, dice, por ejemplo, peso molecular, temperatura de fusión, temperatura de ebullición normal, temperatura crítica, presión crítica, volumen crítico y las unidades en que está todo eso, ¿sí? La Z crítica, o sea, el factor de compresividad crítico, omega, o sea, el factor acéntrico, y muchas más propiedades, ¿no? Que ahorita no vamos a ver. Esta tabla ya la tienen a la mano. Seguramente sí, porque yo les he pedido que la tuvieran ya impresa, porque la íbamos a usar. Pero si no, pues yo les voy a ahorrar un poquito de trabajo. En esa tabla vamos a buscar las propiedades termodinámicas. Y aquí está una bola de propiedades termodinámicas para muchas sustancias, ¿sí? Muchas sustancias. Primero están las inorgánicas y después están las orgánicas, ¿sí? Entonces, el CO2 pues debe andar por ahí entre los primeros valores, ¿no? Para que ustedes puedan confirmar los resultados que yo voy a poner ahorita. Vamos a buscar el CO2 y es el elemento 44. En esa tabla, la primera columna de la izquierda
en esa tabla, la primera columna de la izquierda es un número progresivo que está asociado con los compuestos que están en esa tabla. El CO2 aparece como el 44, por eso puse aquí un 44 entre paréntesis. ¿Por qué es importante eso? Porque de hecho hay 3 tablitas, 1, 2 y 3, que traen propiedades termodinámicas de los mismos elementos o compuestos. Después vienen otras 3 con otros 3 elementos o compuestos. Entonces, pues es muy útil. Si ya lo localicé, decir, pues es el 44. Entonces ya encuentro con mayor facilidad sus propiedades termodinámicas, ¿no? ¿Sí estamos de acuerdo? Bueno, entonces para el CO2 de tablas, esto por favor lo confirman, no me lo crean porque yo lo estoy diciendo. Ahí en su tabla buscan el CO2, que es el compuesto número 44, el número progresivo de esa tabla, y se van a encontrar con esto. Temperatura crítica 304.2, allá es al revés, los puse al revés. 304.2 Kelvin, la presión crítica es de 72.8 atmósferas y el factor acéntrico omega vale 0.225. Esos valores los verifican, por favor, ahí en su tabla. No me los crean así nada más. En la carátula de la tabla está la descripción de qué es cada literal y de las variables que vienen en la tabla y las unidades, ¿no? Y ya en el cuerpo de la tabla solo trae valores numéricos. Bueno, muy bien. Pues ya estuvo, ¿no? Ya tenemos las propiedades críticas que necesitamos aquí. Temperatura crítica, presión crítica y omega. Ahora necesitamos calcular B0 y B1. Y para eso necesitamos la temperatura reducida. Pero pues ese no es problema. Porque ya dijimos por ahí, ¿verdad? Que esto es temperatura entre temperatura crítica. Y por lo tanto va a ser igual a ¿qué? 80 grados Celsius. Siempre, ya lo dije, pero otra vez lo repito. Siempre es conveniente trabajar en la escala absoluta de temperatura. Si ustedes trabajan en la escala absoluta de temperatura, no van a tener en general problemas. Pero si usan temperatura en grados Celsius, pueden encontrarse con dificultades que vale la pena evitar. Entonces, mejor trabajar siempre en escala, en la escala Kelvin, ¿no? Escala absoluta. Entonces 80, eso me va a dar 353.15 Kelvin, son los 80 grados Celsius, ¿verdad? Entre la temperatura crítica, que son 304.2, y eso me da 1.16. Si ya tengo temperatura reducida, entonces me vengo acá. Y con este par de ecuacioncitas calculo B0 y B1, simplemente sustituyendo el valor de temperatura reducida al que acabamos de llegar, ¿no? Y entonces vamos a obtener que B0 es igual a, no está la bolita aquí, menos 0.2498 y que B1 va a ser igual a 0.0468. Esto, repito, ¿cómo los calculamos? Sustituyendo la temperatura reducida acá. Bueno, ya estuvo, ¿no? Ya tenemos B0 y B1. Muy bien. ¿Y entonces ahora qué? Pues ahora calculamos B. Ya tenemos todo, ¿no? Temperatura reducida, temperatura crítica, presión crítica, B0, B1, omega. Ya tenemos todo. Bueno, pues vamos a sustituir, ¿no? Vamos a sustituir valores numéricos y entonces me va a quedar como. Voy a borrar aquí. Esa última ecuación no la voy a borrar porque esa la vamos a usar.
Bueno, muy bien, y entonces me va a quedar que B es igual a que R. ¿En qué unidades uso R? Pues aquí tengo presión, tengo temperatura, tengo presión, pues estará en atmósferas o equivalente. Entonces R me conviene que esté en unidades, ya sea litros por litro atmósfera sobre mol Kelvin o centímetros cúbicos atmósfera sobre mol Kelvin. Sea como sea, R ya no es problema, ¿no? Y entonces yo voy a poder escribir lo siguiente. R, vamos a usarla en centímetros cúbicos atmósfera para que conozcan o recuerden otro valor de R. 82 centímetros cúbicos atmósfera sobre mol Kelvin. Por temperatura crítica, ¿dónde está? Acá, 304.2. Entre presión crítica, 72.8 atmósferas. Por, esto ya no lo necesito. Por B0, que dijimos que era 0.2498, menos 0.2498, más omega 0.225 por B1 0.0468. ¿Qué unidades va a tener esto? Pues a ver, Kelvin y Kelvin se anulan, atmósferas y atmósferas se anulan. Y esto no tiene unidades. B0 no tiene unidades porque es temperatura reducida y temperatura reducida no tiene unidades. Entonces ni B0, ni B1, ni omega tienen unidades. Entonces las únicas unidades que me quedan son centímetros cúbicos por mol, ¿no? Y eso da menos 0.082, más bien 82. Centímetros cúbicos por mol. ¿Estamos de acuerdo? Bueno, muy bien. ¿Y entonces qué? Pues este valor, junto con el de presión y temperatura que nos dieron en el enunciado del problema, encontramos el logaritmo natural de phi. Desde luego la R que vamos a usar aquí, pues tiene que ser la misma que usamos acá. Y yo puedo decir que entonces logaritmo natural de phi va a ser igual a menos 82 centímetros cúbicos por mol por la presión que nos dijeron que era ¿qué? 30 atmósferas, ¿no? 30 atmósferas sobre R, la misma R que usamos ahorita, ¿verdad? Y por la temperatura. A ver, unidades, atmósferas y atmósferas, centímetros cúbicos, mol, mol, Kelvin y Kelvin. Me queda sin unidades. Y esto me va a dar entonces menos 0.085. Ese es el logaritmo natural de phi. Por lo tanto, phi vale, pues la exponencial de eso, ¿verdad? Cuidado con el signo, aquí me comí el signo.
¿verdad? Ok, sí, no menos. Sacamos el antilogaritmo y entonces nos resulta que esto da 0.9185. Pero, phi es F sobre P. ¿Estamos de acuerdo? Y entonces la fugacidad va a ser phi por P. Y entonces la fugacidad va a ser 0.91 por 30, que me da 27.56 atmósferas. Phi no tiene unidades, pero la presión sí. Y entonces la fugacidad va a tener las mismas unidades de la presión. Pues sí. ¿Qué dijimos que era fugacidad? O un equivalente matemático de la presión. Si es un equivalente matemático de la presión, pues debe tener unidades de presión. ¿Sí? Por eso las unidades de la fugacidad me resultan atmósferas, que es correcto. ¿Estamos de acuerdo? Pues tran, ya acabamos con ese problema. Lo que nos pedían era calcular la fugacidad usando la correlación generalizada de Pitzer. Ya estuvo. Bueno, ese fue así nomás de calentamiento. Vamos a echarnos otro. Pero ¿alguna duda hasta aquí? Como ven, es muy simple, ¿no? Es muy, muy simple. Son unas cuantas operaciones las que hay que hacer para llegar ya al cálculo de la fugacidad. Bueno, vamos a hacer otro problema. Ya acabaron de fusilarse eso. Ahí en su cuaderno están tomando nota. O nomás están aquí como en el cine, nomás viendo qué pasa. Bueno, ya estuvo. Vamos a echarnos otro. Que dice lo siguiente. Para SO2, o sea, óxido de azufre, ¿verdad? Para SO2, que se encuentra a 240 grados Celsius, calcular el cambio de energía libre de Gibbs cuando 10 moles de ese gas se comprimen desde 10 hasta 40 atmósferas. Además, para óxido de azufre, SO2, que se encuentra a 240 grados Celsius, ¿cuánto valdrá el cambio de energía libre de Gibbs cuando 10 moles de ese gas se comprimen desde 10 hasta 40 atmósferas? Bueno, pues vamos a recordar algunas cosillas. Primero, ¿recuerdan de esa ecuacioncita que dijimos que se llamaba como ecuación fundamental de la termodinámica? ¿Sí? Bueno, si la temperatura es constante, entonces me va a quedar así.
porque el segundo sumando pues se va a cancelar porque no hay cambio en la temperatura, ¿no? Y yo puedo decir que para un gas ideal el volumen es igual a esto. A ver si estamos de acuerdo. ¿Sí? Fíjense que aquí no le puse sombreros, ¿no? Pues aquí son totales, ¿no? Bueno, muy bien. Si sustituimos esto en la ecuación de arriba, entonces nos va a quedar que dg va a ser igual a nRT de P sobre P. Pero nosotros sabemos que esto la P también lo puedo escribir así. Porque dP sobre P es la diferencial del logaritmo natural de P. Bueno, pues vamos a integrar. Vamos a integrar desde un estado 1 hasta un estado 2. Pues la primera integral nos va a quedar de G. Ahora, N es el número de moles, nos dicen que son 10, constante, va para afuera. R es la constante de los gases ideales, pues más faltaba que no fuera constante, ¿no? Va para afuera. Temperatura constante, desde acá establecimos la condición. T constante va para afuera. Y entonces esto me va a quedar. Me va a quedar así. Pero eso es cierto si el gas es ideal. Si no es ideal, entonces si el gas no es ideal, entonces usamos fugacidad. Y entonces esto nos va a quedar. Nos va a quedar así. Lo cual implica que vamos a tener que calcular esas dos fugacidades. Que dijimos que la fugacidad no se puede medir, se tiene que calcular, ¿no? Como lo hicimos en el problemita anterior, ¿no? Nada más que ahora voy a tener que calcular dos fugacidades, la fugacidad en las condiciones iniciales y la fugacidad en el estado final. Bueno, pues vamos a hacerlo. Vamos a buscar datos para el SO2. Igual que lo hicimos ahorita, nos vamos a las tablas. Esto que voy a escribir lo verifican, por favor, ahí en su tabla. ¿Sí? Y entonces voy a encontrar que para el SO2, que temperatura crítica vale 430.8 Kelvin, la presión crítica son 77.8 atmósferas, omega, o sea, el factor acéntrico vale 0.251. Esos datos los saqué de tablas, los verifican. Muy bien, tenemos la temperatura que son 240 Celsius, o sea, 513 Kelvin. La temperatura son 240 grados Celsius, o sea, 513 Kelvin. Por lo tanto, la temperatura reducida va a ser 513 entre la temperatura crítica
dar 1.191. Con esos valores, con ese valor de temperatura reducida, ya podemos calcular B0 y B1 como lo hicimos en el problema anterior. Y entonces B0 nos va a resultar con las mismas ecuaciones que ya usamos, menos 0.236 y B1 vale 0.0565. Vale, y vamos. Muy bien. Entonces, ¿ahora qué? Pues calculamos B. B, que dijimos que era esto, ¿no? En el problemita anterior usamos R en centímetros cúbicos atmósfera, pero pues eso no es obligatorio. Yo la puedo usar en litro atmósferas, ¿no? Entonces R vale 0.082, ¿no? Temperatura crítica 430.8. Entre presión crítica 77.8 atmósferas por B0, que vale menos 0.2360, más omega, que vale 0.251 por B0, y haciendo esas operaciones me resulta que B es igual a menos 0.0428, pero ahora son litros por mol, porque ahora esta R que estoy usando está en litros. Atmósferas con atmósferas, esto son Kelvin con Kelvin, esto no tiene unidades, entonces me quedan litros por mol. Muy bien, ¿y entonces qué? Vamos a calcular entonces la fugacidad en la condición inicial. La condición inicial era que temperatura 240 Celsius, o sea, 513 Kelvin, y la presión inicial son 10 atmósferas. Entonces, ya la teníamos integrada. Ya la teníamos integrada. Muy bien. Vamos a llamar a esta logaritmo natural de phi 1, ¿verdad? Porque estamos calculándolo en las condiciones iniciales. B, lo que vamos a calcular. Menos 0.0428 por temperatura, que son 513 Kelvin, sobre R, la misma R que usamos acá, y por temperatura. No, aquí es presión, ¿no?
Y eso da menos 0.0102. Bueno, muy bien. ¿Y ahora qué? Ya tenemos phi a las condiciones iniciales. ¿Sí? Y entonces yo puedo decir que la fugacidad del estado inicial va a ser phi 1 por la presión 1, 0.9899 por 10, y eso me va a dar 9.899 atmósferas. ¿De acuerdo? Muy bien. Ya está en las condiciones iniciales. Ahora vamos a calcular la fugacidad de las condiciones finales. La condición final va a ser la misma temperatura y la presión van a ser 40 atmósferas. Pero fíjense en una cosa. B0, la temperatura va a ser la misma. La temperatura va a ser la misma, 513 Kelvin. Y entonces B0, B1 y B van a ser los mismos, porque B0, B1 y B solo dependen de la temperatura. Y si la temperatura es la misma, pues entonces la B va a ser la misma. Entonces yo puedo decir que como la temperatura es 513 Kelvin, entonces B va a valer lo mismo que en aquel caso. Menos ¿dónde está? Menos 0.0428. ¿Sí quedó claro eso? B0, B1 y B son nada más funciones de T. Si T se mantiene en el mismo valor, pues B0, B1 y B van a valer lo mismo. Pues entonces ya estuvo, ¿verdad? Porque entonces yo puedo escribir esto, y B pues va a ser el mismo valor que ya habíamos obtenido en las condiciones iniciales, ¿no? Y entonces me va a quedar menos 0.0428 por 40, que es la presión final, entre R, las mismas unidades que usamos para calcular B, y aquí me va a quedar por 513 Kelvin. Y esto me va a dar menos 0.0417. Por lo tanto, phi 2 va a valer 0.959. Y como phi 2 es F2 sobre presión 2, entonces la fugacidad 2
99 por 40, que me va a dar 38.37 atmósferas. Bueno, muy bien. ¿Y ahora qué? Pues sustituimos aquí. Ya tenemos la fugacidad en el estado final, ya tenemos la fugacidad en el estado inicial y todo lo demás es conocido. Es costumbre, no es manda, ni el que no siga lo que voy a decir ahorita se va al infierno con tu y chanclas. ¿Nada? Es costumbre, nada más, costumbre. Que cuando se va a calcular un cambio de energía, la que sea, energía libre o trabajo, o cambio de energía interna, lo que sea, es costumbre que cuando se va a calcular un cambio de energía, la R ya sea en calorías o en joules. Pero si ustedes usan R en litro-atmósferas, es perfectamente válido. Nada más que las unidades que se obtienen de energía no son las habituales. Pero lo común es que si estoy calculando energías, pues sea en calorías o sea en joules. ¿Sí? Por eso es costumbre que si se van a calcular un cambio de energía, la R esté o en calorías o en joules. Costumbre, ¿sí? No es obligación. Bueno, si eso es así, entonces ¿qué? Entonces ¿qué? Pues me va a resultar que delta G va a ser igual. 10 moles nos dijeron, ¿no? 10 moles. Por R, ya hemos trabajado mucho en calorías, que sale si le cambiamos un poquito. 8.314 joules sobre mol Kelvin. Por T, 513 Kelvin. Por logaritmo natural de la fugacidad del estado final, 38.37 atmósferas. Entre la otra la borré, pero aquí la tengo, 9.899. Unidades, Kelvin con Kelvin, moles con moles, y entonces me van a quedar nada más joules, que son 13.810. Mentira, esto está en calorías. Bueno, qué bueno que pasó. Fíjense. Aquí, yo calculé esto en calorías, entonces debí haber usado aquí 1.987. Y entonces me resulta en calorías. Pero vamos a suponer que yo quiero ese resultado en joules. Pues aquí está la equivalencia entre calorías y joules, ¿no? Si yo tengo calorías y lo cito en joules, pues multiplico por eso. Y entonces ya tengo la delta G en joules. Lo hacen, ¿eh? Que yo lo calculé en calorías, por eso hice la corrección ahorita aquí, ¿no? Bueno, muy bien. Sí, y ya hemos dicho n veces que de nada me sirve hacer un cálculo si ese cálculo no me dice nada, ¿no? Sí, ya tengo la delta G y me da 13.810 calorías y como 4 veces más en joules. Bueno,
¿Sí? ¿Y qué? Este signo positivo de delta G, ¿qué me indica? ¿Se acuerdan? Nosotros por ahí hicimos una llavecita hace ya tiempo. No, es que ya se les olvidó, ¿verdad? ¿Y qué dijimos? Si delta G es menor que 0, ¿qué me indica? Espontaneidad. Si delta G es 0, ¿qué me indica? Equilibrio. Y si delta es mayor que 0, no espontaneidad. Aquí delta G me da positiva. Pues sí, es una compresión de un gas. ¿Se acuerdan cuando estamos hablando de ese proceso de compresión y expansión? Dijimos, las expansiones ocurren solitas. Un globo que compro el fin de semana en Chapultepec, ¿sí? Y lo llevo a mi casa, solito se desinfla. A ver, que se infle solito. Pues no, ¿verdad? Que se infle solito implica, que se infle implica compresión. Y la compresión no es un proceso espontáneo, la expansión sí. Y aquí lo estamos comprobando. Estamos hablando de una compresión desde 10 hasta 40 atmósferas. Y la delta G es positiva. Estoy en este caso. Y entonces este valor que estoy obteniendo me indica que el proceso no es espontáneo. No que no sea posible. Me indica que no es espontáneo, es decir, que no ocurre solito. Lo tengo que provocar. En cambio, una expansión, pues solita ocurre. Solita entre comillas. Por eso siempre le pongo comillas, ¿sí? Nada que solito. Siempre hay una razón para que algo ocurra. Siempre hay una causa de un efecto, ¿no? Por eso es el solito siempre con comillas, ¿no? Eso se lo valgo a mi abuelita, ¿no? Mira, está cayendo agua solita en la cascada. Pues sí, abuelita, eso se lo puedo aceptar, pero a ustedes no, ¿sí? Porque ustedes están llevando un curso de termodinámica y saben qué significa esto, ¿no? Entonces, el solito va entre comillas. ¿Estamos de acuerdo? Bueno, muy bien. Pero fíjense que esto, pues siempre es lo mismo, ¿no? Calcular B0, calcular B1, encontrar los datos en las tablas, etcétera, ¿no? El cálculo es muy repetitivo, ¿no? Pero muy simple. Es realmente un método simple de calcular la fugacidad, ¿no? Vamos a avanzar un poquito, nomás voy a plantear lo que vamos a ver la próxima clase. Vamos a meternos al segundo método para calcular el coeficiente de fugacidad. Y cuando veamos ya todos los métodos, pues a lo mejor nos regresamos y damos una repasada general, ¿no? Y volvemos a hablar de Pitzer, etc. Bueno. Entonces, segundo método, ¿se acuerdan cuál era? El segundo método para el cálculo del coeficiente de fugacidad era a partir de ecuaciones de estado. Y ustedes conocen varios, que Van der Waals, y que Redlich-Kwong, y que Suave, y que etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, pero no son las únicas. Las ecuaciones de estado en realidad se dividen en dos grandes categorías. Las que son funciones explícitas de la presión. ¿De qué estoy hablando? La virial, por ejemplo. ¿Se acuerdan cuando empezamos a hablar ahorita de Pitzer? Hablamos de la ecuación virial. Estas ecuaciones son entonces de este tipo, ¿no?
o bien ecuaciones de este tipo. O parecidas, ¿no? A eso nos referimos con ecuaciones que son explícitas para la presión o bien explícitas para el volumen. Nada más que este no es el caso. Esta no es explícita para la presión, ¿sí estamos de acuerdo? Las dos son ecuaciones viriales, pero la explícita para la presión es esta. Esta no, ¿verdad? Sí. Y el otro tipo de ecuaciones de las que vamos a hablar son las que ustedes conocen como ecuaciones de estado cúbicas. Que se les llama así porque cuando las desarrollamos nos llevan a una ecuación de tercer grado para el volumen y por eso se les llama cúbicas, ¿verdad? Bueno, a lo que nos vamos a dedicar la próxima clase va a ser, a ver, primero estas, ¿no? Estas ya dijimos que no, ¿verdad? Porque esas no son explícitas para la presión. La primera sí, la segunda no. Entonces lo que vamos a hacer es primero pelearnos con las primeras, las que son funciones explícitas de la presión, y ya que le agarremos la onda, entonces nos vamos con las cúbicas. ¿Estamos de acuerdo? Bueno, pues entonces aquí le dejamos por hoy. Por favor, todo lo que esto lo revisan. Si quedó algo pendiente por ahí, lo hacen. Por ejemplo, aquí esta transformación no la hice, la completa, ¿sí? Tomen nota, vayan construyendo su formulario y en una parte de su formulario ahí vayan poniendo los valores de R que hemos usado. Ya usamos R en litoatmósferas, ya usamos R en centímetros cúbicos atmósfera, ya usamos R en calorías, ya usamos R en joules. Bueno, todos esos valores de R, váyanlos concentrando por ahí en alguna tablita, en su tumbaburros. ¿Estamos de acuerdo? Bueno, nos vemos entonces la próxima clase.